Hola, mi nombre es Heinz y en este video voy a hablar de expansores, preguntas que me suele hacer la gente cuando se dan cuenta que tengo expansores y dudas muy comunes a la hora de expandirse de las orejas. Primero debería empezar contando cómo es mi historia con los expansores. Yo empecé a expandirme cuando tenía más o menos 15 años. Por equivocación compré un arito de coco de los que se usaban en ese momento y el que me lo vendió no se le ocurrió decirme que aparte de ser un aro de coco era una especie de cuernito como para expandirme a 2 milímetros. Aún así 2 milímetros no es mucho más grande que un agujero normal, pero me empezó a parecer raro que sea un arito común cuando me lo traté de pasar y me dolió un montón. Así que fui con un amigo mío que sabía como mucho de piercings y esas cosas, y cuando vio el aro me dijo: esto no es un arito de coco normal, es un expansor. Carolina, te acabas de expandir a 2 milímetros sin saberlo. Es como que dejé la pieza, no la volví a cambiar y un día de colgada me la saqué para bañarme y lavarlo un poco y lo perdí, así que obviamente el agujero volvió a su estado normal. Luego, pónganle unos 9 meses más o menos, una amiga decidió empezar a expandirse y la vi expandiéndose y me dieron ganas de volver a expandirme y bueno, y ahí empecé más o menos a los 16 años. Ahí ya empecé como a subir de medidas, empecé con 2, después con 4 y así, digamos, hasta el día de hoy que tengo unos 10 milímetros en cada oreja. La pregunta que me suelen hacer es si duelen. Realmente, si uno lo hace, digamos, expande de la forma correcta, siguiendo los tiempos de cicatrización que tiene la oreja, no tiene por qué doler o tiene que doler muy poco, pero aún así depende del umbral de dolor de cada uno y depende si te lo haces bien o te lo haces mal. Si no seguís bien el procedimiento, sí, te va a doler un montón. Y las cierran. En promedio se dice que tienen como la posibilidad de cerrar y de volver a su estado normal entre 10 milímetros y 12 milímetros. Aún así, depende mucho del periodo de cicatrización, la espera que hiciste entre expansión y expansión y básicamente el cuerpo de cada uno. Las que tenían, por ejemplo, 14 o 16 milímetros y aún así se les cerró sin problemas, así que básicamente depende de cada uno, pero pongámosle que entre 10 y 12 se te va a cerrar bien. Me preguntan mucho si es verdad que tienen mucho olor a muerto los expansores grandes. Normalmente que a partir de los 5 milímetros el expansor empieza a tener mucho olor. Esto se debe a que a medida que uno aumenta la expansión, digamos, es más difícil para la oreja recuperarse. La oreja termina más lastimada y por ende supura a cada rato. No sé si algo que suele tener un olor bastante feo, como a muerto básicamente. Entonces, si el expansor no está bien curado y la oreja sigue supurando, sí va a tener bastante olor. Quiere decir que todas las personas que tengan expansores muy grandes, sea de 10 milímetros o más, vayan a tener un olor horrible en las orejas. Depende de cómo se dio el proceso de cicatrización, depende de cuánto tardaste entre expansión y expansión, depende de cómo es tu cuerpo, de qué tan rápido sana tu cuerpo, si vas a tener olor o no. Es un olor que sea como súper notorio, no lo vas a notar hasta que te toques el aro o te lo saques para limpiarlo. No es un olor que lo vaya a notar una persona que está sentada al lado tuyo en el colectivo, por ejemplo. No es un olor que vos vayas a notar vos mismo oliéndote. No es que vas a tener un olor horrible durante toda tu vida, eso es completamente mentira. Es súper fácil de hacerlo en tu casa. A mí me parece muy al pedo ir a pagarle a un lugar donde hagan piercings que te expandan, porque te va a doler más. Te van a cobrar un montón, porque no solo te cobran el aro, sino que te cobran también la mano de obra, obviamente. A expandirse lo primero que se suele usar es un cuerno o una caracola. Esta sería la caracola, y el cuerno con el que empecé a expandirme no lo tengo acá, no sé por qué, pero un cuerno sería más o menos esto. Este igual tiene, creo que 6 milímetros, no es el de 2, el de 2 es la mitad de esto, básicamente es muy chiquitito
Y esta caracola es de 4, tampoco es de 12 milímetros, pero ya verán que es como súper finita. Así que imagínense cómo sería algo que es la mitad de esto. Que a la hora de pasarse ya sea una caracola o sea un cuerno, lo hagan después de bañarse o después de aplicar mucho calor en la oreja, ya que esto va a hacer que la oreja se humedezca, se vuelva mucho más blandita, la membrana se ablande, sea mucho más fácil de pasar el aro sin que te mueras de dolor básicamente. Pero es lo primero y obviamente hay que desinfectarlo. No se vayan a poner algo sin antes desinfectarlo porque es plástico y el plástico tiene bastantes bacterias y puede llegar a infectarse el piercing, que no es lo que queremos porque si no probablemente tengan que cerrarle el agujero directamente. Así que traten de desinfectarlo con agua oxigenada, no alcohol, porque va a tocar fluidos del cuerpo. Y limpien muy bien la zona en la que se van a expandir, o sea, alrededor de la oreja y del agujerito. Traten de que esté súper limpio y desinfectado. Que ya salieron de bañarse o que ya aplicaron calor en el agujero y vayan a pasarse el expansor. Háganlo con cuidado, háganlo lentamente, no se lo manden todo de una. Al principio se van a dar cuenta que no les va a doler, pero pasados los 5 segundos van a empezar a sentir como un calorcito y un pequeño dolor. No se asusten, no se lo toquen por ningún motivo del mundo. No hay que tocarlo, no hay que sacarlo hasta pasados los 2 o 3 días. Dado este tiempo, traten de moverlo un poquito para que no se cicatrice alrededor del aro y sea más difícil cambiarlo por una pieza más linda en un futuro cercano. Cumple una semana de la primera expansión, ya se puede pasar a lo que sea un túnel o cualquier otro tipo de expansor que sea un poquito más pegado a la oreja, o se puede dejar la caracola o el cuerno si quieren. La verdad que para mí no son nada atractivos, no son nada lindos y si me los puedo cambiar lo antes posible mejor. El expansor no está completamente cicatrizado, pero puede aún así ser cambiada la pieza, va a doler un poco, pero se va a terminar de cicatrizar en lo que puede ser un túnel como este o estos que creo que se los llaman clavos, que son como túneles pero que no tienen rosquita, digamos, y se pasan a presión. Comiendo para que se vuelva a expandir es más o menos 1 mes o 2, como para que la oreja logre curarse bien, logre cicatrizarse y cuando vayan a pasar a una medida más grande no se lastime, no salga olor, sea más fácil el día de mañana si quieren sacárselos, que vuelvan a su tamaño normal, etc. Es que ya se curó, ya quedaron en su medida ideal, la oreja ya no duele más. Lo que se tiene que empezar a hacer es limpiarlo con bastante regularidad. Digo bastante regularidad, me refiero a traten de limpiarlo al menos una vez por semana. Como cualquier arito junta mugre, probablemente se encuentren que la primera vez que lo saquen tiene como restitos de cascarita o de pus, así que con más razón tienen que limpiarlo un montón. Lo que yo suelo hacer es, como ahora tengo expansores bastante grandes, cuando tenía más chicos solía agarrar un hisopo, mojarlo en agua oxigenada y pasarlo alrededor de la pieza, digamos, en las partes en las que estaba sucia. Después con el otro lado del hisopo me trataba de pasarlo por el agujero, digamos, limpiando los restos de cascarita que quedaban en la oreja para evitar que se vuelva a infectar o que se vuelva a supurar. Como tengo un expansor bastante más grande y me da muchísima paja ponerme con un hisopo a limpiar pedacito por pedacito de la pieza, suelo limpiar el aro directamente con agua y con jabón y la oreja sin limpiarla con un hisopo y agua oxigenada para como tratar de barrer los restos de cascarita y pus que me siguen quedando en la oreja porque me expandí para el otro. Tuve la mejor idea de tratar de saltar 2 medidas en una misma hora y fue horrible. Traten de no equivocarse a la hora de expandirse, traten de ser lo más amables posibles con su oreja, porque cualquier error que hagan a la hora de expandirse, así después sigan expandiéndose sin problemas, lo más probable es que la oreja quede muy lastimada, vuelva a supurar y sea más difícil que se recupere. Fue que un día de una locura se me dio en una misma hora pasar
de 4 a 6, o sea, primero me pasó en 45 y pensé que podría expandirme los 5 milímetros a 6 pasándome el túnel de 6. Obviamente el túnel no pasó, me enchastré de sangre todo el cuello y la oreja, casi me desmayo de toda la sangre que me salía y la oreja me quedó hiper mega lastimada al punto de que tocaba por acá más o menos y sentía como la pielcita muy finita, como de que se estaba a punto de cortar, como que ya no daba más. Después yo subí a 8 milímetros, lo más bien, pero me seguía supurando la oreja como si lo hubiera hecho muy mal en esa expansión, cuando en verdad yo lo había hecho muy mal anteriormente. Esto debió a que no terminó de curarse bien del todo y nunca va a terminar de curarse por más que lo lave siempre y trate de respetar los tiempos. Ya está, mi oreja va a supurar para toda la vida y bueno, traten de no tener la misma suerte que yo. ¿Qué pueden hacer para ayudar o estimular a la oreja a que cure mejor? Esto como que lo traté en un momento, pero no resultó un poco, no me pareció hiper mega milagroso como lo pintaban, pero puede ser que a ustedes les funcione mejor. Es hacerse masajes una vez por día en la oreja con aceite, digamos, masajeársela así como para estimular el paso de la sangre y la recuperación de la membrana celular de la oreja. Eso es todo lo que se me ocurre, al menos por este video. Gracias por verlo, espero haber ayudado a alguna persona que se quiera expandir o quiera saber cómo tratar de cuidar mejor su primera expansión o su segunda expansión o la que sea. Así que espero que les haya gustado y los veo en otro video. Chao.